Hola, les quiero hablar el día de hoy sobre una noticia bastante sorprendente para algunos, pero que se temía que podía ocurrir porque se había anunciado hace algún tiempo que estaba la posibilidad. Recordemos que en el pasado, hace algunos meses, incluso hace un año, se había dicho esta idea de hacer que Venezuela, bajo Nicolás Maduro, entrara al Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, lo que fue promovido por Rusia y también por China. Y muchos criticaron esta postura, como es entendible, por los numerosos abusos a los derechos humanos que vamos a mencionar, que ocurren bajo el régimen socialista de Nicolás Maduro. Pero finalmente se terminó otorgando el día de ayer, para cuando ustedes estén viendo esta noticia, un puesto para Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a Marcos Ledesma, un suscriptor de este canal, que se convirtió en el Patreon, el patrocinador más reciente a través de Patreon. Así que muchas gracias, Marcos Ledesma, por convertirte en un suscriptor más que apoya monetariamente este canal cada mes. Te lo agradezco mucho, y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal tal como lo está haciendo Marcos y otros suscriptores, al final de este video aparecerá una imagen con los que apoyan a este canal monetariamente y cómo ustedes también pueden ayudar. También en los comentarios abajo va a haber un comentario fijado donde aparecerán los medios de ayuda que ustedes pueden dar a este canal, totalmente voluntario. Pero habiendo dicho eso, vamos a la situación en particular. ¿Qué es lo que ocurrió? Que finalmente, con los votos de Rusia, de China y también de países que están asociados a su esfera y que lo apoyan, como es el caso de Cuba, que también está en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o de países también como son países árabes, Irán y al final países como Bolivia, con distintos países se logró incluir dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela, lo que para muchos es realmente contradictorio, como ya les mencioné, porque ha habido numerosos abusos de derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Chávez en su momento y actualmente bajo el gobierno de Maduro. Para dar un ejemplo, actualmente en Venezuela hay numerosos casos de canibalismo por desnutrición y también por abuso. En el pasado ya se ha visto como a menores de edad ha habido canibalismo, como también en las cárceles estatales de Venezuela se observan altos niveles de canibalismo, a veces por grupos organizados, otras veces porque simplemente no hay alimentos. También recordemos los asesinatos que ha habido en Venezuela por los grupos paramilitares asociados al chavismo. Tenemos también el caso de las mismas fuerzas de seguridad asesinando a personas, ya han muerto miles de personas por represión. También hay muertes que son indirectas, que muchos venezolanos indican que de manera irregular se asesina a opositores, otros simplemente que mueren en accidentes, y eso sin contar la enorme represión que ha ocurrido dentro, en particular con temas asociados a disidencia política y en parte a la prensa. Pero digo que esto no es tan sorprendente, y eso lo mencioné antes, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos, digamos, con nombrar a un país que es cuestionable que esté en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que esté ahí un país que no debería estar. Otro ejemplo muy grande de esto es el caso de China, con numerosos abusos a los derechos humanos, pero me quiero enfocar principalmente para ir a un país que está asociado a Estados Unidos y está ahí justamente por lobby de Estados Unidos, el caso de Arabia Saudita o Arabia Saudí. ¿Por qué menciono esto? Porque Arabia Saudita es un país del Medio Oriente, una monarquía absoluta, un país islámico, con una fuerte presencia religiosa islámica, wahabista, que es una de las ramas más radicales, digamos, del sunismo islámico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya se ha observado numerosas veces cómo ha habido abusos por parte de Arabia Saudita contra sus ciudadanos. Por un lado, se ejecuta a personas por brujería en Arabia Saudita. También se hacen torturas, hay numerosos abusos a los derechos humanos, hay métodos de ejecución que son bastante, digamos, medievales, dejémoslo así, en ese país. También hay numerosos denuncias por parte de abusos policiales, intervenciones contra minorías, algunas campañas podríamos decir casi de exterminio, o ataques en contra de mujeres. Por ejemplo, para dar un ejemplo más reciente, hace poco se aprobó en Arabia Saudita el hecho de que las mujeres pudieran manejar, aunque tiene que haber un hombre acompañando al costado, y esto es una reforma reciente que, si no me equivoco, es del año pasado, y esto se hizo particularmente por presión femenina en Arabia Saudita y de feministas de ese país, que a diferencia de las feministas en Occidente, efectivamente están enfrentándose, lo que podríamos decir, a un nivel de represión bastante grande, porque ahí no podían manejar las mujeres y estaba el hecho que no pueden mostrarse sin velo, y una cantidad de leyes que restringen. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que efectivamente se aprobó esta idea de que puedan manejar siempre y cuando tengan un hombre al lado. Pero, a todas las mujeres que empujaron esto, que hicieron manifestaciones y todo, el gobierno dijo, mira, vamos a hacer esto,
porque también nos están presionando internacionalmente, pero ahora ustedes por cuestionar al gobierno y haber intentado empujar algo en contra de las decisiones del gobierno, del absolutismo islámico que hay ahí, se van a la cárcel. Y ha habido denuncias de casos que se han ejecutado, otros de mujeres que se ya han denunciado que están ahí, que las han torturado, las han violado y numerosos otros hechos. Y bueno, están todavía en la cárcel, básicamente simplemente porque querían que las mujeres pudieran manejar. No creo que sea un gran crimen querer eso. Y además, como ya dije, también China está en el Consejo de Derechos Humanos. Y también muestro que esta no es una instancia realmente que defienda los derechos humanos, que además son una cosa tan mal definida que ahora casi cualquier cosa se podría decir que es un derecho humano, porque hace poco hubo críticas por parte de representantes de Hong Kong dentro de esta institución en contra de los abusos que está cometiendo el Partido Comunista Chino en Hong Kong y se les censuró por estos actos. Y eso es porque hay una presencia muy fuerte también de Rusia, China, países asociados, pero también de Estados Unidos. En realidad los países que están en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no necesariamente tienen que respetar los derechos humanos o ser un buen ejemplo. Está el caso aquí de Venezuela, que está asociado más bien a Rusia y a China, como también el caso de Arabia Saudita, que es muy protegido por Estados Unidos. Y el tema que simplemente son puestos que se te otorgan porque uno, pagan grandes sueldos que benefician a funcionarios particulares que se financian a partir de los impuestos de distintos países del mundo que lo pagan. Y también, por otro lado, una cosa de posición política. Por eso aquí tenemos el caso de Venezuela, que fue levantado por Rusia, China y sus aliados para esta posición. Y por otro lado tenemos otro país que no debería estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el caso de Arabia Saudita, que comete también numerosos abusos, pero que fue levantado por Estados Unidos, Israel y sus aliados. Entonces es una cosa más bien partidista. Y muestro esto para decirles que todas las potencias mundiales apoyan regímenes abusivos, digámoslo así, y que no es un tema más bien de principios que ellos tengan, sino que es un tema, sea Estados Unidos, China o Rusia, de poder y posiciones políticas, y por supuesto de ocupar cargos políticos que no responden ante nadie y que pagan unos sueldos altísimos, como es estos cargos de la ONU. Entonces esto me da un argumento más de la idea de que en realidad la ONU es una institución que sirve de pagadero para funcionarios públicos que se benefician con el dinero de los ciudadanos comunes y corrientes de sus respectivos países, y que también toda esta títulos grandiosos, defensores de los derechos humanos y todas estas actividades no son más que títulos que se usan después para sonar bien mediáticamente y que se diga, miren, la resolución de derechos humanos de la ONU dijo esto, pero que en la práctica contiene regímenes que son completamente abusivos, autoritarios, y que los conceptos de derechos humanos son tan volubles que se usa simplemente para tendencias políticas. Y lo que creo que es más razonable es simplemente abandonar estas instituciones y básicamente parar de entregarles dinero, porque además de estar legitimando a regímenes como el de Venezuela o el de Arabia Saudita, que cometen abusos para distintos grupos de personas, se está además empobreciendo las poblaciones locales de distintos países, sacándole dinero para pagarle a estos funcionarios públicos, a estos políticos. Así que por eso creo que esto, si lo tomamos en consideración junto a la noticia que vimos hace algunos días de que la ONU está teniendo problemas monetarios por un excesivo gasto, creo que es positivo que no les estén pagando países africanos o Argentina o incluso Estados Unidos en el último tiempo, porque eso nos demuestra que finalmente este tipo de instituciones van a tener que recortar sus gastos o puede incluso llegar a desaparecer si más países no pagan. Y eso es extremadamente positivo porque no hay ningún beneficio a este tipo de instituciones, se usa de pagadero para funcionarios públicos de todos los países del mundo, y en realidad vemos que termina justificando o incluso legitimando a regímenes autoritarios como el caso de Venezuela, como el caso de Arabia Saudita, como el caso de Cuba, que también está en el Consejo de Derechos Humanos, o el gobierno chino, o el ruso, etcétera. Estos organismos internacionales no hacen ningún bien. Y no piensen que yo estoy en contra de acuerdos internacionales o incluso de tener buenas relaciones con otros países. Al contrario, pero no creo que sea necesario para poder tener buenas relaciones con grupos de gente, con otros países o para llegar a acuerdos, estar en organismos burocráticos supranacionales que finalmente solo extraen dinero de la ciudadanía y terminan causando que estos organismos se coloquen funcionarios públicos que intervienen en las políticas locales, usualmente para beneficio propio. Y poco puedo respetar a un Consejo de Derechos Humanos en el que está presente Cuba, China, Rusia, Venezuela, Arabia Saudita, y puede que me esté saltando algunos países. Digamos que no son grandes
países que respeten demasiado los derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos me refiero incluso a los derechos de primera generación, los que yo llamo los derechos naturales que son del humano, tales como la vida, la propiedad, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, no los derechos humanos que son privilegios en realidad que han inventado en el último tiempo. Porque esos derechos humanos de verdad, como lo son la vida, la libertad, la propiedad privada, la libertad de pensamiento, no se respetan en estos países, como el caso de Venezuela o el caso de Arabia Saudita, por un lado apoyado por los rusos y los chinos, por otro lado por Estados Unidos. Por eso no confío mucho en esta institución y deberíamos salirnos lo antes posible y de parar de financiar este tipo de instituciones. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.